desde el versículo 13 en adelante, el Señor en unos pasajes anteriores venía recordando todo lo que hizo con el pueblo de Israel, cómo lo sacó de Egipto, cómo Dios escoge a la nación de Israel y lo lleva a la libertad. Pero en el versículo 13 el Señor comienza a narrar un hecho doloroso para él, un hecho triste para Dios, y voy a ser más explícito en un momento. Dice el versículo 13, bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y encontraron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abiram y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impíos. Hicieron becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba y olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo, y trató de destruirlos. De no haberse interpuesto Moisés o escogido delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron en su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto, alzó su mano contra ellos para batirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Balpeor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras, y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Fines e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También irritaron en las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. Hasta ahí el texto bíblico del día de hoy. Bueno, quiero invitarles a que veamos cuál es el mensaje que el Señor nos da a través de estas líneas que comienzan a narrar un hecho, como les decía hace un momento, un poco triste, un poco tal vez lleno de una situación dolorosa para cualquier persona, para cualquier ser que ama, en este caso Dios. Y para poderlo entender, quiero contar una historia. El caso de una chica que viene de una familia pobre y ella comenzó a trabajar muy duro para poder comprar a su madre viuda una casa. Ellas vivían en un lugar arrendado y bueno, el anhelo de esta chica era poder regalarle la casa a la mamá. Trabaja muchos años, logra reunir el dinero y por fin logra comprar la casa, que con mucho trabajo, esfuerzo y dedicación la consigue. Y cuando le enseña la casa a la madre y le da las llaves, la mujer, la mamá, solo comienza a quejarse que porque gastó tanto dinero, que por culpa de esa casa ya no le van a dar la pensión el gobierno, que la casa no tiene las suficientes comodidades, que no tiene el tamaño que a ella le hubiera gustado. Y en ese momento, pues la chica se puso muy triste y salió de aquella casa. Lo que había visto la chica, pues era algo bueno. Ella había querido darle un regalo a la mamá y con mucho esfuerzo logró comprarle la casa a su mamá. Pero la mujer no la aceptó, la mamá no la aceptó de muy buena forma, sino pues se sintió atacada, no se sintió a gusto, y esto pues entristeció al corazón de la hija. Yo creo que este ejemplo pues puede darnos una perspectiva de lo que sintió Dios cuando Él le da a su pueblo, a su hijo, la libertad de Israel. Y el pueblo de Israel lo que comienza es a quejarse, comienzan a olvidarse, dice el versículo 13, que se olvidan de las obras y no esperaron el consejo de Dios, sino que se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Así que vemos cómo el pueblo de Israel comienza a quejarse de lo que Dios le da, comienzan a sentirse mal. Y aún el versículo 15 trae describe una tremenda situación, que Él les da lo que pidieron, Dios les dio lo que ellos pedían, pero también envió mortandad sobre ellos. Creo que en este tiempo la iglesia puede parecerse al pueblo de Israel, cuando Dios nos saca de la esclavitud, nos libera y nos da una nueva vida. Pero en medio de esto, pues muchas veces el pueblo de Dios vive criticando, vive quejándose, viven echando de menos la esclavitud que vivían antes, los latigazos, los malos tratos, la esclavitud del pecado, porque aparentemente pues esto era mejor. La esclavitud para muchos les traía seguridad, comida, hogar, pero no recuerdan a profundidad lo triste que era esa vida, lo inconstante de esa vida, y además de eso, el vivir como esclavos jamás será igual que vivir siendo libres.
Muchas veces el pueblo cristiano vive pensando lo que tenían antes, pero lo olvidan darle gracias a Dios por lo que tenemos ahora, porque perdemos la visión de lo eterno, perdemos la visión de la eternidad y nos concentramos tan solo en lo terrenal, en lo material, en lo momentáneo, pero olvidamos de ver más allá, olvidamos de pensar que esta vida es corta, o de recordar que esta vida es corta y que más allá nos espera la eternidad con el Señor. Es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de perder la visión de lo eterno. El pueblo de Israel dejó de alabar al Señor y se concentró pues en lo que habían perdido aparentemente. Estaban tan interesados los israelitas en obtener la comida y el agua que ellos querían, que se cegaron con respecto a los deseos de Dios. Les preocupaba a ellos más la gratificación física, lo material, que lo espiritual, que aquello que era duradero. No querían lo mejor y se negaron a confiar en el cuidado y en la provisión de Dios. Cuando uno comienza a pensar en lo que aparentemente perdimos, pero olvidamos pensar en lo que hemos ganado, es donde comienza a ver esa queja latente en el corazón y comienza a aparecer un terrible pecado que da pie para otro. Lo vemos en el versículo 16. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contraron el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en la junta. En su junta la llama quemó a los impíos. Cuando comenzamos a fijarnos en aquello que no tenemos, estamos abriendo la puerta a uno de los pecados más terribles, y digo terribles no por algo en especial, sino que es un pecado que le abre la puerta a una multitud de pecados, y es la envidia. La envidia es un pecado que da pie para que comiencen a nacer otro pecado u otros pecados que van a llevarnos a una situación terrible, una destrucción total. Recordemos que el pecado que llevó a Caín a matar a Abel es justamente la envidia. Él vio con envidia que Dios había aceptado la ofrenda de Abel y la del no. Es ahí donde Caín decide matar a Abel. Lo peligroso de comenzar a fijarnos en aquellas cosas que no tenemos y fijarnos en los vecinos, fijarnos en lo que otras personas tienen, es que le abres la puerta a la envidia. Dice pues la misma escritura en Génesis, cuando Dios le habla a Caín, que el pecado está a la puerta y está acechando, buscando a quien devorar, buscando tomar control de él. La envidia es un pecado que cuando tú le permites que entre a tu vida, va a tomar control de tus pensamientos, de tus acciones, y va a originar otros pecados como la amargura, como el resentimiento, como tal vez el asesinato, tal vez el chisme. Bueno, una serie de cosas que pueden entrar en la vida de un ser humano cuando le abrimos la puerta a este terrible pecado. El diccionario define a la envidia como la tristeza o el pesar por el bien ajeno y como el deseo de tener algo que no poseemos. Es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener para sí algo que otra posee. Y esto fue lo que pasó en el corazón de muchos israelitas cuando comenzaron a ver a Moisés y a Aarón. Comenzaron a querer tener lo que ellos tenían, que poseían. La espiritualidad, que quisieron tener el control, la autoridad, y es ahí donde comienzan a abrir la puerta para este pecado y finalmente pues la destrucción para ellos y para su familia. Pero también vemos que la envidia dio a luz un pecado que es muy común en este tiempo, que es la queja. Mucha gente vive quejándose sobre aquellas cosas que no tiene, que no posee, o sobre las autoridades, o sobre todo aquellas personas que tienen, que poseen. Y ante la queja del pueblo de Israel, pues Dios reaccionó y destruyó a todos aquellos que estaban hablando mal de sus siervos. Pues dice la Biblia literalmente, pues se los tragó la tierra, luego se encendió un fuego que consumió parte del campamento. Así que tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros comenzamos a hablar mal de otros. Es importante que recordemos que la palabra tiene mucho poder, y la palabra de uno puede abrir puertas o puede cerrarlas, puede abrir posibilidades o las puede cerrar. En este caso, pues la cerró ante el pueblo de Israel y comenzaron ellos a quejarse, a hablar mal, a murmurar, a utilizar sus tiempos para encontrar los pecados ajenos. Y esto pues trajo la destrucción del pueblo, o parte del pueblo. Pero en medio de todas estas situaciones que comenzaron a vivir, aún pues dice la Biblia que comenzaron ellos a comer de lo que se había
dedicado a otros dioses, a dioses falsos. Dice el versículo 28, se unieron a sí mismos a Baal-peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces miren cómo un pecado lleva al otro. Comenzó con la envidia, luego comenzó la queja, bueno, también vemos en un principio la ingratitud hacia Dios, luego la envidia, luego la queja, y finalmente pues lo llevó a un desenfreno completo, en donde comienzan ellos inclusive a tomar sacrificios que se habían ofrecido a otros dioses y a comerlos. Y esto provoca la ira de Dios. Y en medio de todo esto, pues se levanta un hombre, en Números 25 describe un poco la historia, un hombre llamado Simri, que lleva a una mujer llamada Cosbi, que era madianita, la lleva a su tienda y comienzan a fornicar. En medio de la destrucción que estaba ocurriendo, este hombre duro de corazón no tiene ningún reparo en seguir en el pecado, no tiene ningún reparo en seguir desobedeciendo a Dios, y esto siguió provocando más mortandad. En medio de todo ese desenfreno, de todo ese desastre moral, de esa debacle que estaba ocurriendo, se levanta un hombre llamado Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Y vemos que este Fines, en Números 25:11, siente celo. Pero estudiando un poco qué fue lo que llevó a Fines a hacer lo que vamos a revisar dentro de un momento, esta palabra celo significa que sintió mucha tristeza y coraje a la vez por todo lo que estaba ocurriendo, tristeza por la debacle moral del pueblo y por haberle fallado a Dios, pero también coraje por la dureza del corazón de este hombre que pertenecía al pueblo de Dios, de Simri, pero sin embargo no le importaba para nada lo que estaba ocurriendo. Así que dice la Biblia que este hombre, Eleazar, cogió una lanza y los lanció en el vientre. Cuando uno comienza como a revisar esto, dice la Biblia que ambos, tanto Simri como su amante, estaban en la tienda y este hombre los lancea por su vientre, que significa que estaban teniendo relaciones sexuales, o es lo que se cree, ¿no? Por algo los lanzó en el vientre a los dos al mismo tiempo. O sea que este hombre, Simri, lejos de por lo menos estar humillado ante el Señor, lleva a una mujer en plena muerte de sus hermanos y tenía relaciones sexuales. No le importaba nada, absolutamente nada, y vemos que esa dureza de corazón lo lleva a su propia destrucción. Pero sin embargo, Fines, pues dice la Biblia que por su celo, por su radicalidad, Dios lo alaba. ¿Y por qué digo radicalidad? Porque yo creo que es un hombre en donde no aceptó para nada la situación que estaba haciendo Simri, y eso que Simri era un jefe de una tribu, era uno de los principales. Sin embargo, no le importó a Fines, sino que vio que él estaba en un hecho vergonzoso, que estaba trayendo destrucción al pueblo, y fue e hizo lo que tenía que hacer. Y dice la Biblia que Dios establece un pacto con Fines por eso. Hago un paréntesis aquí y yo quiero invitarte que pienses cuál es tu posición ante el pecado de tal vez de algún hijo, de algún familiar. A veces como padres podemos hacernos lo de vista gorda, de que están haciendo algo en nuestra casa y bueno, pues mientras no haga daño a la familia, bueno, mientras vaya a la iglesia, mientras de pronto ayude en la casa o sostenga, y no, pues la Biblia dice que este hombre Fines fue muy radical, fue completamente tajante en el momento de tener que tomar una decisión y actuar y cortar el pecado. ¿Cuál es tu actitud ante el pecado? ¿Cuál es la actitud ante el pecado que te rodea? ¿Qué haces cuando ves que tu hijo, tus hijos o un familiar cercano o alguien que tal vez tú amas, que tú tienes mucho, pues tienes una buena comunicación, una buena amistad, sabes que está en un pecado? ¿Qué haces en ese momento? Pues dice la Biblia que Fines no esperó absolutamente nada, sino que lo lanzó. Ahora, yo sé que estamos en otro tiempo y no significa que vas a coger y vas a lanzar al mundo, no significa eso, pero sí cuál es la actitud, la forma como tú enfrentas o confrontas a aquel que está en pecado. A veces podemos tener la tendencia a ser muy radicales en el aspecto de ser muy condenatorios, tampoco se trata de eso, no somos jueces, el juez es Dios, el juez es el Señor, pero tampoco podemos caer en el punto de ser laxos, de ser permisivos,
de simplemente pues cerrar los ojos y bueno, mientras no lo haga en la casa, mientras él sea responsable con sus cosas o nos ayude, y entonces no. Yo creo que en esta vida hay que ser equilibrado y vemos que Fines pues tuvo que hacer lo que Dios le había mandado a hacer, lo que él sintió que era correcto. Y yo quiero invitarte que tú le digas al Espíritu Santo que te permita entender qué es correcto, qué es lo mejor para hacer en este tiempo, cuando tú ves que alguien está pecando en tu entorno, que alguien está cometiendo algo contra Dios y hasta contra la familia. Porque aquí vemos no solo que, que era un pecado personal, sino también un pecado social, porque invita a sus hermanos a hacerlo. Si Fines no cortaba eso, pues el ejemplo o el mal ejemplo de Silri iba a implicar que otros lo hicieran, porque era un jefe de la familia. Eso quiere decir que era uno de los principales. El desenfreno de un líder puede ocasionar el desenfreno de un pueblo. Así que Silri fue cortado por esto, porque era no solamente un pecado personal, sino también social. Y hay que tener mucho cuidado. Todo pecado, es cierto. No se trata de que hay unos que sean más graves que otros, pero sí hay pecados que son más dañinos para la colectividad o para la comunidad. Y en este caso, pues lo que estaba haciendo Zimri iba a dañar a la colectividad, iba a traer más precariedad moral, y fue cortado por eso. Dios alaba a Finn por la radicalidad, por la fortaleza de tener que hacer esto. Y sin embargo, pues la Biblia dice que Dios le bendice a él, tuvo el valor de intervenir, literalmente dice el versículo 30, que Fines tuvo el valor de intervenir y la plaga se detuvo. Mira, tal vez si nosotros ajustamos un poco más las cosas en nuestra casa, tal vez la plaga se puede tener, tal vez las cosas que están ocurriendo en tu vida, la escasez, los problemas, se detienen, no lo sé. Pero dice la Biblia que desde entonces se lo considera un hombre justo, versículo 31. Qué bueno que pueda Dios decir de eso de nosotros, que Dios puede decirse que nos consideren un hombre justo o una mujer justa por detener aquellas cosas que Él sabe que están mal y que Él nos los está haciendo percibir a través de su Santo Espíritu. Pero aún no solamente vemos que, bueno, Fines fue un hombre justo, pero el pecado ya había sido sembrado en el corazón de muchos israelitas y esa plaga se siguió extendiendo. Y dice la Biblia que en el versículo 32 también le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos. Miren que el Señor en este pasaje describe que a Moisés también fue llevando la disciplina de lo que el pueblo está, de lo que Dios le dio al pueblo, también el líder fue llevando la disciplina porque en este caso, pues dice la escritura que Moisés se irritó, se puso mal y en vez de hablar a la peña, dice la Biblia que lo golpeó. Hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El hablar de manera precipitada, el no tener cuidado con nuestras palabras nos puede hacer perder una tremenda bendición, o nos puede hacer perder o extraviarnos de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Hay que tener cuidado con lo que hablamos, pero también hay que tener cuidado con aquellas cosas que pueden estarnos rodeando y que sabemos nosotros que no son de Dios o que no se están haciendo de una buena forma. Quiero terminar con algo, dice la Biblia en el versículo 32 que le irritaron en las aguas de Meriba a Moisés y él terminó pues yéndole mal. Y esto ocasionó pues lo que sabemos, Moisés no entró en la tierra prometida. Todo esto Dios lo permite para que nosotros comprendamos como iglesia que se puede parar, que se puede enmendar. Dios es misericordioso y a través de Jesucristo tenemos la oportunidad de entrar en el nuevo pacto de Dios, en el pacto a través de Jesús, pacto de salvación, de vida eterna, pero sobre todo de abundante misericordia, llamada gracia, que no significa que tenemos licencia para pecar, pero significa que ahora Cristo vive en mí, mas ya no vivo yo, y ahora lo que vivimos en la fe del Hijo de Dios. Por eso quiero invitarte que gracias a esa nueva oportunidad que tenemos, seamos más fieles, seamos más equilibrados y sobre todo busquemos con más fuerza, con más ganas al Señor para que Él en este tiempo nos ayude a apartarnos de aquellas cosas que Él sabe que están mal.